La casa de don Hilario siempre había sido el templo del silencio. Un silencio que lastimaba, que anulaba, que enseñaba a sobrevivir sin hacer ruido. Ese silencio estaba teñido ahora por las paredes azul petróleo suave, una mezcla de azul primario con gris que hacía el ambiente aún más melancólico. Era un color hermoso, pero en esa casa parecía un recordatorio de todo lo que se había callado. Ana entró despacio aquella tarde de octubre, cuando el cielo de Guanajuato empezaba a teñirse de naranja. No venía por afecto. Venía por respuestas. Venía porque su tía Amalia la había llamado 3 veces en 2 días, con esa urgencia que solo traen las verdades que han esperado demasiado tiempo para salir a la luz. Dentro, sentados en la mesa rústica de madera que su abuelo había tallado décadas atrás, estaban su padre Hilario y su tía Amalia, hermana de su madre fallecida. La tía sostenía una pequeña libreta con ambas manos, como si fuera algo frágil, como si fuera el último pedazo de alguien que ya no estaba. Hilario miraba hacia la mesa, evitando levantar la mirada, con esas manos curtidas de albañil apretadas sobre sus propias rodillas. Ana respiró profundo. El olor a café de olla todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma de tierra mojada que entraba por la ventana abierta. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, señalando la libreta. Su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Amalia se acercó, con ojos rojos y cansados, esos ojos que habían llorado demasiadas noches desde que su hermana menor había partido. Es la libreta de tu mamá, mija. La encontramos en el ropero. Estaba escondida detrás de unas cajas viejas, envuelta en un rebozo azul que ella siempre usaba para ir a misa. Ana tragó saliva. Su corazón comenzó a latir más fuerte, como si presintiera que lo que venía iba a cambiar todo lo que creía saber sobre su infancia. ¿Y por qué me llaman ahora? ¿Después de ignorarme por años? La pregunta salió con todo el peso de la soledad acumulada. Porque, mija, hay cosas que debes saber, respondió Amalia, extendiendo la libreta hacia ella. Hilario apretó los dedos contra la mesa, haciendo que la madera vieja crujiera levemente. Porque hay cosas que tu mamá escribió antes de morir, cosas que ella quería que supieras cuando estuvieras lista. Y creo que ese momento es ahora. Ana miró a su padre. Él seguía sin levantar la vista, como un hombre condenado esperando sentencia. Ana rió, pero fue una risa amarga, de esas que duelen más que el llanto. ¿Cosas? ¿Después de toda una vida llamándome inútil? ¿De decirme que era una carga, que nunca sería alguien? ¿De compararme con los hijos de los vecinos cada maldita vez que traía mis calificaciones a casa? Su voz se quebró al final, pero se mantuvo firme. No iba a llorar. No más. No enfrente de él. La tía Amalia intervino, poniendo una mano sobre el hombro de Ana. Tu mamá te defendía, Ana. Más de lo que te imaginas. Pero él miró a Hilario con una mezcla de indignación y tristeza, la silenciaba. Le decía que estaba malcriándote, que una hija necesitaba mano dura. Ana abrió la libreta con manos temblorosas. La primera página tenía una frase escrita con caligrafía suave, esa letra redonda que su madre usaba para escribir las listas del mandado y las notas en su lonchera cuando iba a la primaria. Mi niña, todo lo que te digo aquí es lo que no pude decirte en voz alta. Ana sintió el mundo girar. Por un momento, fue como si su madre estuviera ahí, sentada junto a ella, diciéndole al oído todas esas cosas que nunca se atrevió a decir cuando estaba viva. El silencio en la sala se volvió denso, espeso, como si hasta el aire se hubiera detenido para escuchar. Siguió leyendo con voz temblorosa. Tu padre no sabe amar sin miedo. Tiene miedo de fracasar contigo igual que fracasó con su propio padre. Pero tú no eres un fracaso. Eres la mujer más fuerte que conozco. Aunque apenas tengas 18 años, ya has sobrevivido a palabras que hubieran destruido a cualquiera. Hilario apretó los dientes, desviando el rostro hacia la ventana. Afuera, los pájaros seguían cantando como si nada estuviera rompiéndose adentro de esa casa. Como si el mundo no se estuviera desmoronando para 3 personas sentadas alrededor de una mesa vieja. Ana continuó leyendo, ahora con lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname por no protegerte de sus palabras. Cada vez que te llamó inútil,
yo morí un poco. Cada vez que te dijo que no servías para nada, sentí que me arrancaban un pedazo del alma. Pero él guardaba un secreto que podría haber cambiado todo. Un secreto que lo carcomía por dentro y que proyectaba en ti. Ana paró en seco. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. ¿Qué secreto?, preguntó, mirando directamente a su padre por primera vez en años. Hilario levantó la cabeza lentamente, como un hombre derrotado. Sus ojos, esos ojos que siempre le habían parecido duros y fríos, ahora estaban vidriosos. Yo no terminé la secundaria, dijo con voz ronca, como si cada palabra le costara un pedazo de dignidad. Ana frunció el ceño, confundida. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con llamarme inútil cada vez que sacaba un 8 en vez de un 10? ¿Qué tiene que ver con decirme que nunca iba a ser alguien en la vida? Su voz subió de tono, años de dolor comprimido saliendo de golpe. Amalia colocó una mano en el hombro de Ana. Tu padre te exigía perfección porque tenía miedo de que descubrieras que él nunca la tuvo. Te humillaba para esconder su propia vergüenza, mija. Era más fácil para él hacerte sentir pequeña que enfrentar su propio dolor. Ana lo encaró, incrédula. Durante 28 años había vivido creyendo que era ella quien no daba la talla, que era ella quien decepcionaba, que era ella quien nunca sería suficiente. Y ahora resulta que todo había sido una mentira, una proyección del miedo de un hombre que nunca pudo ver más allá de sus propias heridas. Hilario finalmente habló, con voz quebrada. Tu madre me amenazó con irse muchas veces. Me decía que te estaba haciendo daño, que te estaba destruyendo por dentro. Y yo, en vez de cambiar, en vez de ser hombre y enfrentar mis miedos, me escondí detrás de gritos. Me escondí detrás de palabras hirientes porque era más fácil que admitir que yo era el fracasado. Que yo era el que nunca terminó sus estudios. Que yo era el que tuvo que trabajar desde los 12 años porque mi padre también me llamaba inútil. Ana sintió una lágrima descender, pero no era tristeza, era furia. Una furia que había estado dormida por décadas. Tú destruiste mi autoestima, dijo ella, mordiendo cada palabra como si fueran vidrios en su boca. Me convenciste de que era incapaz, me hiciste creer que todo lo que tocaba se iba a arruinar, cuando en realidad eras tú quien tenía miedo. Miedo de que yo lograra lo que tú nunca pudiste. Miedo de que yo fuera más que tú. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, ese reloj antiguo que había pertenecido a la abuela y que seguía marcando los segundos como si el tiempo no se detuviera nunca, ni siquiera para las confesiones más dolorosas. Hilario lloró en silencio, con esas lágrimas que los hombres de su generación nunca aprendieron a soltar. Ana volvió a abrir la libreta, pasando páginas con dedos temblorosos. Mi hija, si algún día lees esto, quiero que sepas la verdad completa. La razón por la que tu padre te llama inútil es porque tú alcanzaste lo que él nunca pudo. Te teme. Te envidia. Pero también te ama, aunque de la peor forma imaginable. Te ama como un hombre ahogándose ama el aire, con desesperación, sin saber cómo respirar sin destruir. Ana cerró la libreta con fuerza. El sonido resonó en la sala como un trueno pequeño. Pero había más en esa libreta. Páginas y páginas que su madre había llenado durante años, en secreto, en las noches cuando Hilario se dormía después de beber su tequila barato. Páginas que contaban la historia completa, la historia que Ana nunca había conocido. Y esa historia comenzaba mucho antes de que ella naciera, en un pueblo pequeño de Michoacán donde Hilario había crecido con un padre igual de duro, igual de cruel, igual de asustado. La violencia se hereda como se hereda el color de los ojos, escribió su madre en una de las páginas. Tu abuelo le hizo a tu padre lo mismo que tu padre te hizo a ti. Y el abuelo de tu abuelo probablemente hizo lo mismo. Es un ciclo, mi amor. Un ciclo que alguien tiene que romper. Ana había nacido en abril, cuando las jacarandas llenaban las calles de Guanajuato de flores moradas. Su madre había trabajado limpiando casas hasta el 8º mes de embarazo, ahorrando cada peso para la canastilla del bebé. Hilario había trabajado doble turno en la construcción, levantando muros bajo el sol abrasador, con las manos sangrando pero sin quejarse nunca.
Cuando Ana nació, él la cargó con tanto miedo que parecía que iba a romperla. Amalia, que había estado presente ese día, recordaba cómo Hilario había llorado al ver a su hija por primera vez. Lloró como nunca lo había visto llorar, le dijo a Ana mientras servía más café de olla en tazas de barro. Lloró y le prometió a tu mamá que iba a ser diferente, que iba a ser mejor padre de lo que su padre fue con él. Pero las promesas hechas en momentos de emoción rara vez sobreviven a la realidad del día a día. Cuando Ana tenía 5 años y entró al kinder, Hilario empezó a ponerse tenso cada vez que había juntas escolares. Evitaba ir, siempre tenía una excusa, siempre había un trabajo urgente. La madre de Ana iba sola, sentándose en esas sillas pequeñas de niños, escuchando a la maestra hablar del progreso de su hija. Ana era brillante, decía la maestra. Leía mejor que niños 2 años mayores que ella. Hacía preguntas que sorprendían a los adultos. Tenía un futuro prometedor. Pero cuando su madre llegaba a casa y compartía las buenas noticias, Hilario fruncía el ceño. No te emociones tanto, mujer. Los maestros siempre dicen lo mismo. Al final todos terminamos en el mismo lugar. Cuando Ana entró a la primaria, las cosas empeoraron. Cada calificación que traía a casa era recibida con crítica. Un 9 se convertía en ¿por qué no fue 10? Un 10 se convertía en a ver si mantienes ese ritmo. Nunca había un abrazo, nunca había un bien hecho, mija. Solo advertencias, solo presión, solo ese miedo constante de no ser suficiente. La madre de Ana intentaba compensar con abrazos extras, con palabras suaves susurradas en la noche, con pan dulce escondido en su mochila y notitas que decían estoy orgullosa de ti. Pero las palabras de un padre que destruye pesan más que las palabras de una madre que construye. Es injusto, pero es verdad. Ana recordaba un día específico, tenía 11 años. Había ganado el primer lugar en el concurso de ortografía de toda la escuela. Llegó corriendo a casa, con su diploma en mano, con los ojos brillando de emoción. Papá, papá, gané. Soy la mejor de toda la escuela. Hilario estaba sentado en el patio trasero, tomando una cerveza Victoria después de un día pesado de trabajo. Levantó la vista, miró el diploma, y dijo, ¿para qué te sirve eso si de todos modos vas a terminar casada y limpiando casas como tu madre? Ana sintió como algo se rompía dentro de ella ese día. Su madre, que había escuchado desde la cocina, salió hecha una furia. Le gritó a Hilario como nunca antes. Pero el daño ya estaba hecho. Los años de secundaria fueron peores. Ana se volvió callada, retraída. Dejó de compartir sus logros en casa. Cuando sacaba buenas calificaciones, las guardaba en su mochila. Cuando ganaba algún reconocimiento, le decía a los maestros que sus padres no podían ir a la ceremonia. Aprendió a hacerse pequeña, a no ocupar espacio, a no pedir atención. Aprendió que era más seguro ser invisible que ser vista y destruida. Su madre lo notaba, escribió en la libreta que ahora Ana sostenía. Veo cómo te apagas, mi niña. Veo cómo te haces chiquita para no molestar. Y me rompe el alma porque sé que es mi culpa por no tener el valor de irme, de llevarte lejos de estas palabras que te matan poquito a poco. Cuando Ana cumplió 15 años, su madre organizó una fiesta pequeña. Nada extravagante, solo familia cercana, pozole, tamales y un pastel de 3 leches que había hecho ella misma. Ana se puso un vestido rosa que habían comprado en el tianguis, se maquilló por primera vez, se sintió bonita. Hilario llegó tarde, oliendo a cerveza. Se sentó en una esquina, serio, sin decir felicidades. Cuando cortaron el pastel y todos cantaron las mañanitas, Ana buscó los ojos de su padre. Él miraba hacia otro lado. Esa noche, cuando todos se fueron, Ana escuchó a sus padres discutir en la habitación. La voz de su madre sonaba cansada. No puedes ni siquiera fingir por un día que estás orgulloso de ella. La voz de su padre respondió, baja pero clara, no quiero que se le suban los humos. Así empiezan a fallar. Ana terminó la preparatoria con promedio de 9.5. Quería estudiar arquitectura en la Universidad de Guanajuato.
Había investigado todo, sabía que había becas disponibles, que podía trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos. Una tarde de junio, juntó valor y le habló a su padre. Estaba en el taller pequeño que tenía en el patio, arreglando una mesa que le había encargado un vecino. Papá, quiero hablar contigo sobre la universidad. Hilario no levantó la vista de su trabajo. No hay dinero para eso. Y aunque hubiera, las mujeres no necesitan tanto estudio. Mejor aprende a cocinar mejor o búscate un trabajo en una tienda. Ana sintió cómo se le cerraba la garganta. Pero papá, hay becas, yo podría. No, cortó él, ahora sí mirándola. Y no se habla más del asunto. Su madre lloró esa noche. Ana la escuchó desde su cuarto. Al día siguiente, su madre fue al banco y sacó lo poco que había ahorrado limpiando casas extras los fines de semana. Eran apenas 3,000 pesos, pero los puso en las manos de Ana. Para tus libros cuando entres a la universidad. No le digas a tu papá. Ana abrazó a su madre y lloró como no había llorado en años. Pero cuando llegó el momento de inscribirse, Hilario descubrió el dinero. Hubo una pelea terrible. Él gritó que su mujer lo estaba traicionando, que estaba echando a perder a su hija, que estaba destruyendo la familia. Ana, desde su cuarto, escuchó todo. Y tomó una decisión. No iba a ir a la universidad. No iba a causar más problemas. Se iba a conseguir un trabajo y se iba a ir de esa casa. Aunque le doliera, aunque le rompiera el alma, se iba a ir. Consiguió trabajo en una papelería del centro. El dueño era un señor mayor que había conocido a su madre en la iglesia. Le pagaban poco, pero era algo. Ana ahorraba cada peso que podía, escondiéndolo en una caja debajo de su cama. Su plan era juntar suficiente para rentar un cuartito, algo pequeño, cualquier cosa que fuera suyo. Trabajaba de lunes a sábado, llegaba cansada a casa, comía en silencio y se encerraba en su cuarto. Su madre la miraba con tristeza, sabiendo que su hija estaba planeando irse. Hilario, por su parte, parecía aliviado de que Ana hubiera aceptado su lugar. Por fin estás entendiendo cómo es la vida, le dijo un día. Ana solo asintió. Ya no tenía fuerzas para pelear. Pasaron 2 años así. Ana cumplió 20. Había juntado casi suficiente dinero para irse. Pero entonces su madre empezó a sentirse mal. Al principio eran solo dolores de cabeza, cansancio que atribuía al trabajo pesado. Pero luego empezó a perder peso, a ponerse pálida, a tener náuseas. Ana la convenció de ir al médico. Los estudios salieron mal. Cáncer de estómago, etapa avanzada. El doctor dijo que con tratamiento agresivo tal vez tenía 2 años. Sin tratamiento, 6 meses. El tratamiento era caro, carísimo. Ana vació sus ahorros para la primera ronda de quimioterapias. Hilario puso lo que pudo, pero no era suficiente. Vendieron el taller de carpintería del abuelo. Empeñaron las joyas que le habían regalado a la madre cuando se casó. Pidieron dinero prestado a toda la familia. Los siguientes 8 meses fueron un infierno. Ana dejó su trabajo para cuidar a su madre tiempo completo. La veía marchitarse día a día, como una flor sin agua. Su madre perdió el cabello, perdió más de 20 kilos, perdió las fuerzas. Pero nunca perdió esa mirada de amor cuando veía a Ana. Mija, le decía con voz débil, no te quedes aquí cuando yo no esté. Vete lejos. Vive la vida que yo no pude darte. Ana le prometía que sí, mientras le daba cucharadas de caldo de pollo que su madre apenas podía tragar. Hilario también cambió durante esa época. Se volvió más callado, más ausente. Pasaba horas sentado junto a la cama de su esposa, sin decir nada, solo sosteniéndole la mano. Ana lo veía llorar a veces, cuando creía que nadie lo miraba. La madre de Ana murió un martes de noviembre, cuando las primeras lluvias del otoño empezaban a caer sobre Guanajuato. Murió en casa, rodeada de su familia, con un rosario entre las manos. Sus últimas palabras fueron para Ana, eres más fuerte de lo que crees. No lo olvides nunca. El funeral fue simple. Los vecinos trajeron comida,
La familia rezó el rosario durante 9 noches, y la vida siguió su curso como siempre lo hace, indiferente al dolor de los que se quedan. Ana se quedó en la casa esas primeras semanas, principalmente porque no tenía a dónde ir y porque su tía Amalia le pidió que no dejara a Hilario solo. Tu padre está destruido, le dijo. Aunque no lo demuestre, está roto por dentro. Pero la convivencia fue insoportable. Hilario estaba más huraño que nunca. No hablaba, comía poco, pasaba horas viendo la televisión sin realmente verla. Ana intentó acercarse un par de veces. Papá, ¿quieres que caliente algo de cenar? Papá, ¿necesitas que vaya a comprar algo? Las respuestas eran monosílabos o silencios. Una noche, Ana explotó. Ni siquiera ahora, ni siquiera después de que mamá se fue, ¿verdad? Ni siquiera ahora puedes hablarme como si yo importara. Hilario la miró con ojos cansados. Vete si quieres. Total, aquí ya no queda nada. Y Ana se fue. Empacó su ropa, sus libros, las pocas cosas que tenía valor para ella, y se fue. Su tía Amalia le prestó el cuarto de servicio de su casa. Era pequeño, pero era suyo. Durante los siguientes años, Ana reconstruyó su vida pedazo a pedazo. Consiguió un mejor trabajo en una empresa de diseño gráfico. Tomó cursos en línea. Se hizo de amigas. Salió con algunos muchachos, aunque ninguna relación prosperó porque Ana tenía las paredes del corazón demasiado altas. Pero estaba mejor. Dormía mejor. Comía mejor. Reía más. Aprendió a ser su propia fan, su propia defensora. Aprendió que la voz de su padre adentro de su cabeza era mentira. Aprendió, lentamente, dolorosamente, a quererse. Hilario, por su parte, seguía solo en esa casa de paredes azul petróleo. Amalia lo visitaba de vez en cuando, le llevaba comida, lo regañaba por no cuidarse. Pasaron 5 años. Ana cumplió 28. Estaba sentada en su pequeño departamento, que ahora sí era suyo, tomando un café y revisando su teléfono, cuando le llegó el mensaje de su tía. Necesito que vengas a la casa. Es urgente. Encontramos algo de tu mamá. Ana sintió un nudo en el estómago. Hacía más de 2 años que no veía a su padre. No había peleado con él nuevamente, simplemente se habían desvanecido de la vida del otro. Y ahora, la sola idea de volver a esa casa le revolvía todas las emociones que había trabajado tanto en controlar. Pero la curiosidad ganó. ¿Qué habían encontrado? ¿Una carta? ¿Una foto? ¿Un mensaje? Respondió el mensaje, voy mañana en la tarde. Y así fue como Ana se encontró de vuelta en esa sala, con las paredes azul petróleo que habían sido testigo de tanto silencio, sosteniendo la libreta de su madre entre las manos. Había leído apenas las primeras páginas y ya sentía que todo su mundo se había volteado al revés. Miró a su padre, ese hombre que ahora parecía más pequeño, más viejo, más acabado. Hilario tenía la mirada perdida en algún punto de la mesa. Ana volvió a abrir la libreta. Había más. Mucho más. Tu padre, escribió su madre, es un hombre roto desde niño. Su papá, tu abuelo Servando, era un hombre violento. Le pegaba a tu abuela, les pegaba a tus tíos, y le pegaba más fuerte a Hilario porque era el mayor y porque se parecía a él. Hilario tuvo que dejar la escuela a los 12 años para trabajar ayudando a su padre en el campo. Mientras los otros niños iban a la secundaria, él cargaba costales de maíz bajo el sol. Su padre le decía que era un inútil si no levantaba suficientes costales, que era una vergüenza si se cansaba, que los hombres de verdad no se quejan. Cuando Hilario tenía 15 años, su padre lo corrió de la casa por una tontería, ni siquiera me acuerdo bien qué fue. Hilario tuvo que dormir en las calles durante una semana hasta que un tío le dio trabajo en la construcción aquí en Guanajuato. Nunca volvió a su pueblo. Nunca volvió a ver a su padre. Se enteró de su muerte años después, por una carta que le mandó uno de sus hermanos. No fue al funeral. No lloró. Solo guardó el dolor y la rabia adentro. Cuando conoció a tu mamá, escribía la libreta, él tenía 23 y yo 19.
Trabajaba en la construcción, tenía las manos más curtidas que he visto, pero me enamoré de su sonrisa. Hilario sonreía en ese entonces, antes de que el peso de sus propios fantasmas lo aplastara. Me prometió que íbamos a tener una vida diferente, una familia diferente. Me prometió que nuestros hijos nunca iban a pasar hambre, nunca iban a sentirse menos. Y yo le creí porque quería creerle. Nos casamos en la parroquia de Guanajuato, con una fiesta pequeña pero bonita. Los primeros años fueron buenos. Hilario trabajaba duro pero llegaba a casa y me abrazaba. Me contaba sobre su día, me hacía reír. Planeábamos el futuro. Pero cuando quedé embarazada de ti, algo cambió en él. Se puso nervioso, tenso. Empezó a trabajar más horas, a llegar más cansado, a hablar menos. Cuando naciste y vio que eras niña, pensé que se iba a relajar. Pero pasó lo contrario. Empezó a tener miedo. Miedo de que te pasara algo, miedo de no poder protegerte, miedo de no poder darte lo que merecías. Y ese miedo, con los años, se convirtió en enojo. Se enojaba contigo por cosas pequeñas. Se enojaba conmigo por defenderte. Se enojaba con el mundo porque sentía que no era suficiente. Y en vez de trabajar ese enojo, en vez de buscar ayuda, lo dejó crecer hasta que se lo comió por dentro. Ana leía con lágrimas cayendo sobre las páginas, manchando la tinta azul que su madre había usado. Intenté que fuera a terapia, continuaba la carta. Le supliqué muchas veces. Pero él decía que esas cosas eran para locos, que los hombres resuelven sus problemas solos. Intenté hablar con él, explicarle que te estaba lastimando. Pero él se cerraba, decía que yo exageraba, que así lo habían criado a él y había sobrevivido. No entendía que sobrevivir no es lo mismo que vivir. No entendía que estaba repitiendo el mismo patrón que tanto daño le había hecho. Traté de compensar tu dolor con mi amor, pero sé que no fue suficiente. Sé que las palabras de un padre que destruye pesan más que las de una madre que sostiene. Y esa es mi cruz, mi amor. No haber tenido el valor de sacarte de ahí antes. Ana cerró los ojos. Sentía una mezcla de emociones tan compleja que no sabía ni cómo nombrarla. Rabia hacia su padre por haber sido tan cobarde. Tristeza por su madre que había cargado ese dolor en silencio. Dolor por ella misma, por todos esos años perdidos sintiéndose menos. Pero también, y esto la sorprendió, un poquito de comprensión. No justificación, no perdón aún, pero comprensión. Su padre había sido un niño lastimado que se convirtió en un hombre que lastimaba. Era el ciclo del que su madre había escrito. Un ciclo que alguien tenía que romper. Y ese alguien, se dio cuenta Ana, tal vez podía ser ella. No regresando, no olvidando, pero sí soltando. Soltando el peso de una infancia que no fue su culpa. Siguió leyendo. Hay algo más que necesitas saber, mija. Algo que descubrí hace unos meses, cuando tu padre se fue a trabajar fuera de la ciudad por una semana. Encontré una caja debajo de nuestra cama. Dentro había cartas que tu abuela le escribió a tu padre durante años, cartas que él nunca respondió. En una de ellas, tu abuela le pedía perdón por no haberlo protegido de tu abuelo. Le decía que sabía que Servando era cruel, que ella también había recibido golpes, pero que tenía tanto miedo que se paralizaba. Le pedía a tu padre que la perdonara. Que no dejara que el dolor se convirtiera en su única identidad. Esas cartas tenían más de 20 años. Tu padre las guardó pero nunca las contestó. Nunca perdonó a su madre. Ana también encontró en la libreta esto. Tu padre tiene talentos que nunca desarrolló. Sabe tallar madera hermosamente, cuando tenía tiempo hacía figuras preciosas. Sabe tocar la guitarra, aprendió de niño viendo a los músicos del pueblo. Pero dejó todo eso guardado porque su padre le decía que esas eran cosas de holgazanes, que los hombres de verdad solo trabajan con las manos en cosas útiles. Tu padre pudo haber sido carpintero, artista, músico. Pero enterró todos sus sueños porque le enseñaron que soñar era de débiles. Y ahora está atrapado en un trabajo que rompe su cuerpo pero que cree que es lo único que puede hacer porque no tiene certificado de secundaria. Vive con vergüenza diaria de no haber estudiado. Por eso, Ana,
te exigía tanto? Porque veía en ti todo lo que él no pudo ser. Veía tu inteligencia y le recordaba su ignorancia. Veía tus sueños y le recordaban los sueños que tuvo que matar. Te veía brillar y era como ver un espejo de todo lo que él apagó en sí mismo. No es justo, lo sé. No es tu culpa. Pero así funciona el dolor sin sanar, se proyecta en los que más amamos. Y tu padre te ama, Ana. A su manera rota, dañada y dañina, pero te ama. Cuando duermes, a veces va a tu cuarto y te ve. Lo he visto llorar viéndote. Lo he escuchado susurrar que quisiera ser diferente. Pero cuando amanece, el miedo regresa y las palabras que salen de su boca son las únicas que sabe decir. Las que aprendió de niño. Ana levantó la vista de la libreta. Miró a su padre. Hilario tenía la cabeza agachada, los hombros encorvados, las manos temblando sobre la mesa. ¿Es verdad?, preguntó Ana con voz suave. Hilario asintió sin levantar la cabeza. Todo. Todo es verdad. He sido un cobarde toda mi vida. Con mi madre, contigo, con tu mamá. He sido un hombre que corre de su dolor y lo avienta sobre otros. Y ahora, mírame, estoy viejo, solo, y lo único que tengo son arrepentimientos. Ana sintió algo moverse adentro de su pecho. No era perdón. Todavía no. Pero era algo parecido a una grieta en la pared que había construido alrededor de su corazón. Una grieta pequeña por donde entraba un rayito de luz. Tu madre escribió algo más, dijo la tía Amalia, señalando las últimas páginas de la libreta. Esto lo escribió una semana antes de morir. Ya casi no podía sostener la pluma, pero insistió. Ana volvió a abrir la libreta, ahora en las últimas páginas. La letra era temblorosa, casi ilegible. Mi niña adorada, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que te dejé sola con un hombre que no sabe cómo amarte bien. Pero quiero que sepas algo importante. No tienes que perdonarlo. No tienes que quedarte. No tienes que arreglar lo que él rompió. Tu única responsabilidad es contigo misma. Sanar tu propio dolor. Construir tu propia vida. Ser feliz a pesar de todo. Esa es la única venganza que vale la pena. Ser feliz. Demostrar que el dolor no te definió. Pero si algún día, cuando estés sanada, cuando estés fuerte, si decides darle a tu padre una oportunidad, quiero que sepas que no estás traicionándome. No estás traicionándote a ti misma. Perdonar no significa olvidar. Perdonar significa soltar el peso de cargar con el veneno del otro. Significa decidir que su dolor ya no va a ser tu dolor. Puedes perdonarlo y no volver a hablarle. Puedes perdonarlo y poner límites claros. Puedes perdonarlo y seguir con tu vida. El perdón es para ti, no para él. Y si decides no perdonar, también está bien. No hay una forma correcta de sanar. Solo hay tu forma, la que te permita dormir en paz y mirarte al espejo sin vergüenza. Te amo, mija. Siempre te amé. Y donde sea que esté ahora, sigo amándote. Sé feliz. Esa es mi última voluntad. Sé feliz. Ana cerró la libreta por última vez. Se quedó en silencio durante lo que parecieron horas pero fueron solo minutos. La tía Amalia le sirvió más café de olla. El olor a canela y piloncillo llenó la sala. Afuera, el cielo de Guanajuato se había teñido de ese naranja intenso que anuncia el atardecer. Hilario seguía sentado, inmóvil, como una estatua de arrepentimiento. Finalmente, Ana habló. Tengo algo que decirte, papá. Hilario levantó la cabeza lentamente, los ojos rojos, esperando más reproches, más dolor, más verdades que cortaran como navajas. Pero Ana no tenía más palabras de enojo. Había llorado todas las lágrimas de rabia. Había gritado todos los gritos en silencio durante años. Ahora solo quedaba una verdad limpia. Durante 28 años creí que yo era el problema, dijo Ana con voz firme pero no agresiva. Creí que era yo quien no servía, quien no era suficiente, quien decepcionaba. Cargué con esa culpa como si fuera mi cruz. Me hice pequeña para no molestarte.
Guardé mis logros para no hacerte sentir mal. Maté mis sueños para cumplir con tus expectativas de quién debería ser. Y ahora, leyendo las palabras de mi mamá, entiendo que nunca fui yo. Siempre fuiste tú. Tu miedo. Tu vergüenza. Tu dolor no sanado. Pero ¿sabes qué es lo más triste, papá? Que pude haber sido tu orgullo. Pude haber sido la prueba de que el ciclo se puede romper. Pero preferiste hundirme contigo antes de dejarme volar. Hilario abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Ana continuó. No voy a decirte que te perdono. Todavía no puedo. No sé si algún día pueda. Lo que voy a decirte es que entiendo. Entiendo que fuiste un niño lastimado que nunca sanó. Entiendo que repetiste lo que te hicieron porque no conocías otra forma. Entiendo que tu crueldad venía del miedo y no del odio. Pero entender no borra el daño. Entender no regresa los años que perdí sintiéndome basura. Entender solo me ayuda a mí, para que yo pueda soltar este peso y seguir con mi vida. Porque eso es lo que voy a hacer, papá. Voy a seguir. Voy a ser feliz. Voy a lograr todo lo que me dijiste que nunca lograría. Y lo voy a hacer no para demostrarte nada, sino para demostrarme a mí misma que sí se puede romper el ciclo. Hilario finalmente habló, con voz quebrada. No espero que me perdones. No me lo merezco. Solo quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente. Cada palabra cruel, cada silencio hiriente, cada oportunidad que te quité. Lo cambiaría todo. Pero no puedo. Y ahora tengo que vivir con eso. Ana asintió. Sí, tienes que vivir con eso. Igual que yo tengo que vivir con las cicatrices que dejaste. Pero tal vez, solo tal vez, los dos podemos aprender a vivir con eso sin que nos consuma. Tú en tu camino y yo en el mío. La tía Amalia se limpió las lágrimas y abrazó a Ana. Eres muy valiente, mija. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Ana sonrió tristemente. Espero que sí, tía. Espero que desde donde esté, pueda ver que no me rompí. Que me doblé, que me lastimé, pero no me rompí. Ana se levantó de la mesa. Tomó la libreta entre sus manos. Esto me lo llevo, dijo. Es lo único que quiero de esta casa. Son las palabras que mi mamá nunca pudo decir en voz alta y yo necesito tenerlas cerca. Hilario asintió. Es tuyo. Todo lo de tu mamá es tuyo. Ana caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y volteó. Papá, hay algo más que necesitas saber. La razón por la que mamá me llamó tu hija más fuerte no es porque sobreviví a tus palabras. Es porque decidí no repetirlas. Aprendí que el dolor se puede detener. Que alguien tiene que ser lo suficientemente valiente para decir basta. Y esa alguien soy yo. No voy a cargar tu dolor. No voy a proyectarlo en otros. Se detiene aquí. Conmigo. Esa es mi victoria, papá. No que tú pierdas, sino que yo gano. Hilario se levantó torpemente. Ana, espera. Hay algo que quiero darte. Fue hasta su cuarto y regresó con una caja de madera pequeña. La abrió. Adentro había una figura tallada en madera. Era una niña con trenzas, leyendo un libro. Está hermoso, susurró Ana. Lo hice cuando tenía 7 años, dijo Hilario. Fue la única vez que te vi completamente feliz. Estabas en el jardín, bajo el árbol de aguacate, leyendo un libro que te había prestado la maestra. El sol te daba en la cara y sonreías. Te tomé una foto con mi celular viejo y después tallé esto. Nunca te lo di porque, no sé, supongo que sentía que no me lo merecía. Que no merecía ser parte de tu felicidad. Pero quiero que lo tengas. Para que sepas que sí te vi. Que sí hubo momentos en que fui capaz de verte realmente. Ana tomó la figura. Las lágrimas corrieron por su rostro pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Gracias, papá. La voy a guardar. No como recuerdo de ti, sino como recuerdo de esa niña que fui. De esa niña que todavía vive adentro de mí y que merece ser feliz.
Se guardó la figura en la bolsa junto con la libreta. Hilario dio un paso hacia ella pero se detuvo. ¿Vas a volver? Ana respiró profundo. No sé. Honestamente, no lo sé. Tal vez algún día. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que cuando me vaya por esa puerta, voy a dejar aquí todo lo que me hizo sentir menos. Voy a dejar la niña asustada, la adolescente avergonzada, la joven que creía que era inútil. Esa Ana se queda aquí. La que se va es otra. Una que sabe su valor. Ana abrió la puerta. El aire fresco de la tarde entró a la sala. Podía escuchar a los niños jugando en la calle, el sonido de una música lejana, el canto de los pájaros despidiéndose del día. La vida normal que seguía su curso mientras adentro de esa casa 3 personas acababan de vivir uno de los momentos más importantes de sus vidas. Antes de salir, Ana volteó una última vez. Las paredes azul petróleo suave ya no le parecían tan melancólicas. Ahora eran solo paredes. Solo un color. Solo un espacio que ella estaba dejando atrás. Por primera vez, la inútil no soy yo, dijo en voz baja pero firme. Y salió. Dejando atrás las paredes azul petróleo que habían sido testigo de tanto silencio. Dejando atrás al hombre que había sido su verdugo y su padre. Dejando atrás a la niña que había sido. Llevándose solo lo que servía, la libreta de su madre, la figura tallada, y la certeza de que su historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba. Caminó por las calles empedradas de Guanajuato mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas, rosas y morados. Se detuvo en una esquina, sacó la libreta y leyó una última página que no había leído en la casa. Mi niña, el día que tengas el valor de irte, de soltar, de elegirte, ese día vas a nacer de nuevo. No como mi hija. No como su hija. Sino como Ana. Solo Ana. La mujer que decidió que su historia la escribe ella. Y cuando ese día llegue, yo voy a estar viéndote desde donde sea que esté, aplaudiendo, llorando de felicidad, diciéndote lo que siempre quise decirte en vida pero no tuve el valor. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve. Desde el día que naciste hasta mi último respiro. Eres mi más grande orgullo. No por lo que lograste. Sino por quién eres. Mi niña valiente. Mi niña fuerte. Mi Ana. Ana cerró la libreta y la abrazó contra su pecho. Miró al cielo que se teñía de colores imposibles. Gracias, mamá, susurró. Gracias por amarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por dejarme estas palabras. Gracias por enseñarme que el amor verdadero sostiene, no destruye. Y comenzó a caminar, no sabía exactamente hacia dónde, pero sabía que era hacia adelante. Nunca más hacia atrás. En su departamento, esa noche, Ana encendió una vela. Colocó la libreta de su madre en su mesa de noche, junto a la figura tallada de la niña leyendo. Se sentó en su cama y por primera vez en su vida sintió algo que nunca antes había sentido. Paz. No la paz de tener todas las respuestas. No la paz de haber perdonado completamente. Sino la paz de saber que ya no cargaba con el peso de la vergüenza de otro. La paz de saber que su valor no dependía de las palabras de un hombre asustado. La paz de saberse completa, así, con sus cicatrices y todo. Se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada ya no era la niña asustada que había sido. Era alguien nuevo. Alguien que había atravesado el fuego y había salido con quemaduras pero viva. Alguien que había elegido romper un ciclo de dolor que venía de generaciones. Soy Ana, dijo en voz alta. Y soy suficiente. Esa noche soñó con su madre. Estaban en el jardín de la casa, bajo el árbol de aguacate. Su madre estaba joven, sana, sonriendo. La abrazó y le dijo al oído: ya puedes volar, mi niña. Ya tienes las alas. Ana despertó llorando, pero eran lágrimas de sanación. Ese día comenzó a escribir su propia historia. No en una libreta escondida. No en palabras que alguien leería después de su muerte. Sino en su vida. En cada decisión. En cada sueño que decidió perseguir. En cada vez que se eligió a sí misma.
En cada momento que se miró al espejo y se dijo te quiero. Se inscribió a clases nocturnas de arquitectura en la universidad. Era tarde, tenía 28 años, pero decidió que nunca es demasiado tarde para empezar. Trabajaba de día, estudiaba de noche, dormía poco, pero por primera vez en su vida estaba construyendo algo que era completamente suyo. Algo que nadie podía quitarle. Un sueño que había enterrado a los 18 pero que había sobrevivido como semilla esperando el momento correcto para germinar. Pasaron los meses. Ana se graduó con honores 3 años después. Su tía Amalia fue a la ceremonia, llorando de felicidad, con un ramo de flores. En la silla vacía junto a ella, Ana imaginó a su madre, sonriendo, diciéndole lo sabia que eras fuerte. Hilario no fue. Ana no lo invitó. Todavía no estaba lista. Y estaba bien. Cada quien sanaba a su ritmo. Ana consiguió trabajo en una firma de arquitectura pequeña pero prestigiosa. Diseñaba casas, espacios, hogares para otras familias. Y en cada proyecto ponía un poquito de lo que le hubiera gustado tener. Espacios llenos de luz. Ventanas grandes. Lugares donde las palabras pudieran fluir sin miedo. Rincones donde los niños pudieran leer en paz. Jardines donde las madres pudieran soñar. Se convirtió en una arquitecta que diseñaba con el corazón, pensando en las emociones que cada espacio provocaría. Un día, 2 años después de aquella tarde en la casa de paredes azul petróleo, Ana recibió una llamada de su tía Amalia. Tu papá está en el hospital, mija. Tuvo un infarto. No es grave pero los doctores dicen que tiene que cambiar su estilo de vida o el próximo puede ser mortal. Ana sintió algo apretarse en su pecho. ¿Estás solo?, preguntó. Estoy con él, respondió su tía, pero pregunta por ti. Ana cerró los ojos. La niña de 7 años dentro de ella quería salir corriendo al hospital. La adolescente de 18 quería gritar que él nunca estuvo para ella cuando lo necesitó. Pero la mujer de 32 que había aprendido a sanar respiró profundo. Voy para allá, dijo. Pero no prometo nada. Llegó al hospital con el corazón latiendo fuerte. Hilario estaba en una cama, conectado a máquinas, viéndose más viejo y más frágil que nunca. Cuando vio a Ana entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Viniste?, susurró. Sí, vine, dijo Ana, sentándose en la silla junto a la cama. Pero no vine porque te haya perdonado. Vine porque mamá me enseñó que la compasión no es lo mismo que permitir el abuso. Puedo tener compasión por un hombre enfermo sin olvidar lo que ese hombre me hizo cuando era niña. Hilario asintió. Entiendo. Y te lo agradezco. Solo verte una vez más, solo saber que estás bien, es más de lo que merezco. Se quedaron en silencio unos minutos. Ana miró a su padre. Las manos que alguna vez le parecieron amenazantes ahora eran solo manos de un hombre viejo y enfermo. El hombre que alguna vez pareció gigante ahora era solo un hombre pequeño, asustado, muriendo lentamente bajo luces fluorescentes de hospital. Papá, ¿por qué nunca me quisiste? La pregunta salió sin filtro. Era la pregunta que había vivido en su garganta durante décadas. Hilario cerró los ojos. Si te quise, Ana. Te quise tanto que me dio terror. Porque querer es arriesgarse a perder. Y yo ya había perdido tanto. Mi infancia, mis sueños, mi dignidad. Tenía tanto miedo de perderte a ti también que decidí alejarte antes de que tú me alejaras. Decidí hacerte sentir menos antes de que descubrieras que yo era menos. Es la lógica retorcida de un hombre que nunca aprendió a amar sanamente. Ana sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Esa es la explicación más triste que he escuchado. Y también la más honesta. Gracias por decirlo. Aunque llegue tarde. Aunque no cambie nada. Gracias por decir la verdad. Hilario tomó aire con dificultad. Hay algo que quiero pedirte. Ana esperó. Quiero que sepas que estuve yendo a terapia. Desde hace un año. Tu tía me obligó. Me dijo que si no iba, ella tampoco volvería a visitarme. Y me di cuenta de que no quería morir solo y odiado. Así que fui.
Y ha sido el trabajo más duro de mi vida, más duro que cargar bultos de cemento bajo el sol. Enfrentar todo el daño que hice, todo el dolor que causé. Entender de dónde venía mi violencia. No es excusa, lo sé. Pero estoy intentando ser mejor aunque sea tarde. Aunque tú nunca me perdones. Aunque muera mañana. Quiero morir sabiendo que al menos lo intenté. Ana se sorprendió. No esperaba eso. Papá, eso es muy valiente. En serio. Hilario negó con la cabeza. No es valentía. Es supervivencia. Sobrevivir a mí mismo. Ana pasó la tarde en el hospital. Hablaron más en esas horas que en todos los años anteriores juntos. Hilario le contó historias de su infancia que nunca había compartido. Ana le contó sobre su carrera, sus proyectos, su vida. No fue una reconciliación. No fue perdón. Fue simplemente dos personas viendo la verdad de frente y decidiéndola sostener juntas por un rato. Cuando Ana se fue, Hilario le agradeció. Por venir. Por escuchar. Por darme esta tarde. Ana asintió. Cuídate, papá. Y lo dijo sin sarcasmo. Lo dijo de verdad. Pasaron meses. Hilario salió del hospital. Empezó a cuidarse mejor, a ir a sus terapias, a trabajar menos. Ana lo llamaba de vez en cuando. Conversaciones cortas, nada profundo, pero algo. Un puente pequeño sobre un abismo grande. No vivían felices para siempre. No se abrazaban llorando pidiendo perdón. Pero habían encontrado algo parecido a una tregua. Un espacio donde el pasado existía sin consumir el presente. Ana siguió construyendo su vida. Conoció a un hombre bueno que la amaba sin lastimarla. Se casaron en una ceremonia pequeña junto al lago. Su tía Amalia lloró de felicidad. Hilario estuvo ahí, en una esquina, callado, pero presente. Cuando Ana pasó junto a él rumbo al altar, él le susurró: «Estás hermosa, mija». Y por primera vez en su vida, Ana escuchó esas palabras de su padre sin veneno. Solo palabras. Solo un hombre viejo viendo a su hija brillar. Ana y su esposo decidieron no tener hijos de inmediato. Ella quería viajar, construir su carrera, sanarse completamente antes de traer otra vida al mundo. Y cuando finalmente se embarazó, a los 35, sintió un miedo que no esperaba. ¿Y si repetía el patrón? ¿Y si el dolor se había heredado sin que ella lo notara? Su esposo la abrazó. «No lo harás», le dijo. «Porque tú ya rompiste el ciclo. Ya elegiste diferente. Y nuestra hija va a crecer sabiendo que es amada, completa, suficiente. Siempre». Cuando nació su hija, Ana lloró. La cargó y le prometió en voz baja: «Nunca vas a dudar de tu valor. Nunca vas a sentirte menos. Nunca vas a cargar con mi dolor. Te voy a amar tan fuerte que vas a crecer sabiendo que eres un milagro». Hilario conoció a su nieta cuando tenía 2 meses. La cargó con manos temblorosas y lloró. «Es hermosa», le dijo a Ana. «Se parece a ti cuando eras bebé». Ana sonrió. «Se parece a mamá también». Hilario asintió. «Sí. Tiene sus ojos». Ana vio a su padre con su hija y sintió algo extraño. No era perdón. Tal vez nunca sería perdón completo. Pero era aceptación. Aceptación de que la gente es compleja. Que alguien puede lastimarte profundamente y aún así ser humano. Que los monstruos de nuestra infancia a veces son solo personas rotas que no supieron cómo sanar. Los años pasaron. Hilario envejeció. Su salud empeoró. Ana lo visitaba más seguido, llevándole a su nieta. Él le contaba historias a la niña, historias de su pueblo, del campo, de sus propios abuelos. Historias sin veneno. Solo historias. La niña lo quería a su manera inocente, llamándole abuelito, trayéndole dibujos del kinder. Un día, cuando la niña tenía 6 años, le preguntó a Ana: «Mamá, ¿por qué el abuelito vive solo?». Ana respiró profundo. Porque a veces los adultos cometen errores que los alejan de la gente que aman. Y el abuelito cometió muchos errores hace mucho tiempo.
Pero está intentando ser mejor ahora. La niña pensó un momento. ¿Tú lo perdonaste? Ana sonrió tristemente. Estoy aprendiendo a hacerlo, mi amor. Es un proceso largo. Pero lo importante es que él está intentando cambiar y yo estoy intentando soltar el enojo. Y eso ya es algo. Hilario murió en un otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire olía a tierra mojada. Murió en su casa, la casa de paredes azul petróleo, con Ana sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron lo siento. Lo siento tanto. Ana lloró. No lágrimas de devastación sino lágrimas de cierre. De finales que duelen pero que también liberan. En el funeral, Ana habló. Contó la verdad. Contó sobre el dolor y sobre el intento de sanar. Sobre los errores y sobre la redención imperfecta. Sobre cómo su padre había sido víctima y victimario. Sobre cómo ella había elegido romper el ciclo. Mi padre no fue perfecto, dijo ante los presentes. Me lastimó de formas que tomaron décadas en sanar. Pero al final intentó ser mejor. Y yo elegí ver ese intento. No por él, sino por mí. Porque cargar odio es más pesado que cargar perdón. Y yo ya había cargado suficiente. Después del funeral, Ana volvió a la casa. Entró sola. Las paredes azul petróleo seguían ahí, testigos silenciosos de toda una vida de dolor y sanación. Caminó por cada cuarto, tocando las paredes, recordando. El cuarto donde había llorado tantas noches. La cocina donde su madre había hecho café de olla cada mañana. La sala donde había leído la libreta que cambió todo. Se sentó en la mesa rústica. Sacó la libreta de su bolsa, esa libreta que ahora tenía algunos años de ser leída la primera vez. La abrió en una página al azar. No importa cuánto duela, rezaba la letra de su madre, lo importante es que sigas adelante. Que no dejes que el dolor te defina. Que encuentres tu propia luz aunque vengas de la oscuridad. Ana cerró la libreta y sonrió. Lo logré, mamá. Rompí el ciclo. Nuestra hija va a crecer diferente. Va a crecer sabiendo que es amada. Que es suficiente. Que es un milagro. Ana decidió vender la casa. No podía quedársela. Tenía demasiados fantasmas. Con el dinero, estableció una beca para jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar arquitectura. La llamó Beca Esperanza, en honor a su madre, cuyo segundo nombre era Esperanza. Cada año, 3 jóvenes recibirían apoyo completo para estudiar. Ana personalmente entrevistaba a cada solicitante, buscando en sus ojos ese brillo de sueños enterrados esperando renacer. Les decía yo también fui ustedes. Yo también creí que no podía. Pero aquí estoy. Y ustedes también pueden. Y muchos de esos jóvenes lloraban, porque era la primera vez que alguien creía en ellos. La primera vez que alguien les decía eres suficiente. La primera vez que sus sueños importaban. Hoy, Ana tiene 40 años. Su hija tiene 5 y es una niña feliz, segura, que sabe que es amada incondicionalmente. Ana diseñó y construyó su propia casa, una casa llena de luz, con ventanas grandes, con un jardín donde su hija lee bajo los árboles. No hay paredes azul petróleo. Las paredes son blancas, limpias, listas para ser pintadas con nuevos recuerdos. En su estudio, en un lugar especial, guarda 3 cosas. La libreta de su madre. La figura tallada de la niña leyendo. Y una foto de sus padres jóvenes, sonriendo, en un tiempo antes de que el dolor los alcanzara. Las mira a veces y siente paz. No olvida. Nunca olvidará. Pero ya no duele como antes. Ahora duele como duelen las cicatrices viejas, un recordatorio de que sobreviviste, no una herida abierta que sangra. Y esa es la diferencia entre estar rota y estar sanando. Entre cargar el peso y soltar. Entre repetir el patrón y romperlo. Ana eligió romperlo. Y en ese rompimiento, se salvó a sí misma. Salvó a su hija. Salvó el futuro de su línea familiar. Porque a veces una persona sola, una mujer valiente, puede cambiar el curso de generaciones. Puede decir basta.
puede elegir diferente. Puede sanar. Y Ana sanó. No perfectamente. No completamente. Pero suficiente. Y eso, descubrió, era más que suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, si encontraste algo de ti en Ana, en su dolor o en su sanación, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historias para distraerte. Cada día compartimos nuevas historias que tocan el alma, que hablan de la condición humana, del dolor y de la esperanza. Historias que te recuerdan que no estás solo, que otros han caminado caminos similares, que la sanación es posible. Dale like a este video si te movió algo, compártelo con alguien que necesite escuchar que puede romper su propio ciclo. Y recuerda, no importa que tan oscuro haya sido tu pasado, siempre puedes elegir un futuro diferente. Siempre puedes elegir sanar. Siempre puedes elegir ser más que tu dolor. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por creer que las historias tienen el poder de cambiar vidas. Porque lo tienen. Y esta, tal vez, cambie la tuya.